también disfunción linfática y se caracteriza por una cronicidad de los síntomas. Fue identificado por primera vez por Alan y Heinz y las características clínicas están todavía muy pobremente definidas porque es una enfermedad compleja, se habla de que es un síndrome y esto condiciona la falta de modelos definidos para poder hacer investigación. Es decir, ¿cómo incluimos a los pacientes en los estudios de investigación si no tenemos definido qué es lipedema? A pesar de que tiene una elevada prevalencia y que impacta mucho en la calidad de vida, poco sabemos todavía sobre esta enfermedad. Y esto pues produce, aparte de la falta de investigación, una gran cantidad de un diagnóstico erróneo. Frecuentemente los pacientes con lipedema son diagnosticados de forma errónea como linfedema o como obesidad. Y también ocurre lo contrario, pacientes con obesidad o linfedema son diagnosticados como lipedema. Hemos vivido en los últimos años un verdadero boom en las redes sociales donde los pacientes tratan de explicar que tienen lipedema cuando realmente lo que tienen es obesidad. En esta imagen tomada de Instagram habla esta paciente de que tiene lipedema y no es cierto, lo que tiene es una obesidad. También en las redes tratan de explicar que es una enfermedad progresiva que acaba inevitablemente en linfedema, y esto tampoco es cierto. El tejido adiposo que se forma en el lipedema y en la obesidad son totalmente distintos desde el punto de vista morfológico, molecular y metabólicamente. Históricamente el lipedema ha sido con frecuencia caracterizado como una simple consecuencia de la obesidad y algunos estudios han demostrado que son diferentes y por tanto deben ser manejados de otra manera. En esta diapositiva pueden ustedes ver lo que se sabe sobre la fisiopatología, que es poco todavía, pero parece que hay una sobreexpresión de determinados genes que conducen a una hiperplasia de los adipocitos y este crecimiento en el número de células adiposas produce hipoxia. Esta hipoxia altera los conductos linfáticos, altera el endotelio, altera el funcionamiento normal, aumento de permeabilidad, acúmulo de colágeno, fibrosis en el espacio extracelular y acúmulo de grasa por esa falta de funcionamiento normal de los líquidos. Esta grasa produce hiperplasia y produce hipertrofia de los adipocitos con mayor hipoxia, es decir, es un círculo vicioso. La obesidad con frecuencia se observa en los pacientes con lipedema, es la enfermedad concomitante más frecuente de las otras que hay. Pero el lipedema no es una comorbilidad invariable de la obesidad. La investigación muestra una mayor prevalencia de pacientes obesos con lipedema cuando se evalúa mediante el índice de masa corporal. Sin embargo, el índice de masa corporal no es un buen parámetro para evaluar a estos pacientes. Es mejor utilizar el índice cintura-altura, que permite una valoración más precisa tanto de la obesidad central como de la distribución de grasa en estos pacientes. Es esencial que la presencia de obesidad en los pacientes con lipedema condiciona mucho el manejo de los mismos. La pérdida de peso en los pacientes con lipedema demuestra que aunque no cura el lipedema, mejora los síntomas y las complicaciones del mismo y por tanto es importante. Para algunos pacientes, para algunos autores, la asociación entre obesidad y lipedema es esencial, siendo el porcentaje de pacientes obesos en los estudios cercano al 90%. Los pacientes delgados con lipedema son una rareza en estas series, fundamentalmente alemanas y norteamericanas. Sin embargo, los estudios realizados en España muestran que un 40% de los pacientes con lipedema
incluso están delgados. Les presento este estudio de cohortes prospectivo de 138 pacientes realizado por la doctora Isabel Forner en España, donde se evaluó la volumetría indirecta, el estadiaje, el índice de masa corporal y el índice de cintura-altura, y se vio que el 54,3% de los pacientes con lipedema no eran obesos. Y esto está en contraste con los estudios de Bertsch y de Herbst de Alemania y de Estados Unidos respectivamente, donde pueden ustedes ver que la mayor parte de los pacientes tienen obesidad. Es decir, no todos los pacientes con lipedema tienen obesidad. Además, se ha visto una relación significativa entre el estadio del lipedema y la obesidad. La obesidad influye en ese estadio agravándolo. Cuanto más alto es el índice de masa corporal, mayor es la gravedad del lipedema. Y la segunda cuestión que nos plantean en las redes es el lipedema, una enfermedad progresiva. Aquí ven ustedes las imágenes de una paciente joven desde sus 15 años hasta sus 25 años con una progresión de la enfermedad, un aumento de volumen, y por el contrario este otro caso donde no hay progresión después de 10 años de seguimiento. Todavía no lo sabemos si es una enfermedad progresiva. La literatura existente sugiere que factores como los cambios hormonales, la predisposición genética, el aumento de peso general y el estilo de vida contribuyen a la diversidad, pueden contribuir a la diversidad en la progresión de los síntomas. Sin embargo, la investigación, aunque ha aumentado, sigue siendo muy escasa con unos poquitos estudios de cohortes de pacientes. En el estudio que les hablé previamente, se vio que había una relación entre la mayor edad con la progresión del lipedema. Según Bertsch, la ganancia de peso parece ser un desencadenante en el comienzo y la posible progresión del lipedema. ¿Y qué tenemos en España? Recientemente también ha sido publicado por el mismo grupo investigador de Isabel Forner un estudio sobre la progresión en relación con la obesidad. Se hicieron un seguimiento de 100 pacientes en torno a 5 años, donde se midió el cambio de volumen de los miembros inferiores y se vio que había una estabilidad en ese volumen de los miembros inferiores en torno al 60% de los pacientes. Y se vio una asociación significativa entre el volumen de los miembros inferiores y el aumento del indicador cintura-altura. Es decir, se relacionó la obesidad con la progresión y la edad no se vio como un factor. Por tanto, cuanto mayor es la ganancia en el peso, mayor es la progresión del lipedema y por ello el foco de atención en el manejo de estos pacientes debe ser mantener un adecuado estado nutricional. En conclusión, la obesidad es la comorbilidad más frecuente en el paciente con lipedema. Todavía no se sabe si el lipedema es una enfermedad progresiva o no. La evidencia sobre la relación entre la obesidad y el lipedema es escasa, con unos pocos estudios de cohortes, y en los estudios de cohortes españoles se ha visto un importante porcentaje de pacientes con lipedema no son obesos. Cuanto más alto es el índice de masa corporal, mayor es la gravedad del lipedema. Y cuanto mayor es la ganancia de peso, mayor es la progresión, sin encontrar una relación con la edad. Muchas gracias.